Bien, un saludo a los que no he podido saludar hasta ahora, un saludo grande de parte del Señor también, a las mamás que han tomado el tiempo para estar esta mañana en esta iglesia, en el culto que le queremos rendir al Señor. Sabemos que algunas mamás son secuestradas por sus hijos durante estos días de que se recuerdan a las mamitas, así es que también oramos por ellas, que el Señor esté obrando también en sus vidas. Amén. Hebreos capítulo 11 es el capítulo que nos tiene ocupados durante algunos domingos atrás. Estamos explorando este precioso libro de Hebreos con la mirada general de nuestro Señor Jesucristo como superior o mejor a cualquier otro pacto u obra que pueda el hombre hacer delante de Dios. Es el Señor Jesucristo, es nuestro gran sumo sacerdote, es el que ha consumado todas aquellas sombras que habían en el Antiguo Testamento con respecto a la salvación, a la adoración, al acercarse a Dios. El Señor Jesucristo ha hecho realidad todas aquellas promesas que se hacían en el Antiguo Testamento con respecto a la obra del Mesías y a su consumación como nuestro Señor y Salvador. Así que el libro de Hebreos exalta a nuestro Señor Jesucristo en todas sus facetas, por así decirlo, y completa esta preciosa imagen de nuestro Salvador como la piedra preciosa que es Él, tanto en su obra como en su persona. Pero estamos en el capítulo 11 del libro de Hebreos y a modo de un trabajo de un abogado, el autor del libro de Hebreos ha ido acumulando evidencias tras evidencia de la superioridad de Cristo, pero también, como un buen abogado, podríamos decir, ha traído a la evidencia testigos también. Y estamos viendo entonces el capítulo 11 del libro de Hebreos, donde él está mencionando a una lista de testigos. Algunos dicen los héroes de la fe. Yo diría más bien testigos de cómo la fe puesta en ese Dios todopoderoso y en sus promesas hacen que nosotros podamos descansar, confiar y apropiarnos de la herencia que Cristo nos logró en la cruz. Así es que el autor está trayendo estos testigos y hemos estado viendo y va de una manera cronológica a través del tiempo, de la historia de la humanidad y del pueblo de Israel, trayendo estos testigos para mostrar cómo la fe puesta en el Dios es galardonada por ese mismo Dios. Y tenemos ese versículo 6 ahí en el capítulo 11, que es como el que norma todo el testimonio de estos personajes que él llama a testificar sobre la fe en nuestro poderoso y fiel Señor. Así que hoy día vamos a estar avanzando en el capítulo 11, pero con una pequeña como acepción por el hecho de que hoy día recordamos a las mamás. Normalmente no estoy usando el púlpito para predicar sobre un tema particular o un evento particular de la sociedad, del mundo y todo eso, pero el texto da la oportunidad de poder hablar acerca de mujeres, madres que están allí como testigos también de haber puesto su fe en el Señor. Así que vamos hoy día a mirar un poquito el capítulo 11 de Hebreos con esta como mirada a través de las mujeres que se nos muestran allí en este precioso capítulo. Oramos al Señor. Padre amado, gracias por la obra que tú haces en nuestra vida, especialmente a través de poner en nuestra vida personas de influencia que pueden llevarnos a conocer más acerca de ti, ya sea por palabra o por testimonio. Oramos, Señor, por esas madres que al día de hoy todavía están siendo de influencia para sus hijos, algunas a través de sus palabras, de sus acciones, y otras orando, Señor,
por aquellos hijos pródigos que aún no vuelven a tu redil. Pedimos, Señor, para que tu palabra pueda traer ánimo, aliento, y también podamos también recordar de orar por todas las mamás, Señor, piadosas que al día de hoy se esfuerzan por caminar en tu camino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, si hay una persona de influencia en nuestra vida es la figura de los padres en general, pero sin ánimo de competencia, creo que las mamás nos aventajan un poquito con respecto a los padres. Quizás por el hecho de que históricamente las mamás pasan más tiempo con los hijos en el hogar, y digo históricamente porque eso ha ido como cambiando un poco por causa del mundo en que vivimos, pero esa cercanía con los hijos hace que las madres tengan una influencia mayor hacia ellos. Y si nos remontamos a nuestra infancia, y algunos tenemos que hacer un esfuerzo mayor que otros, si nos remontamos a nuestra infancia vamos a tener la figura de nuestra madre, los que tienen ese privilegio muy, muy cerca en nuestra memoria. Y quizás incluso algunas frases o palabras que nuestras madres nos repetían cada cierto tiempo y que han quedado grabados en nuestro subconsciente y que de vez en cuando hasta lo repetimos a nuestros propios hijos, ¿no? Y quién nos ha dicho, bueno, que mi mamá lo hacía así, ¿no? Alguien ha tenido esa como experiencia por el hecho de la influencia de las madres. Dios honra a las madres piadosas a través de su palabra y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de madres piadosas que nos ayudan a tener una imagen, una figura de lo que Dios muestra como modelo para las mamás, ¿no? No es algo que viene del mundo, de la psicología o de la tradición o de la cultura. Nosotros como creyentes siempre estamos volviendo a la palabra del Señor para buscar los modelos y las formas en que Dios quiere que nosotros vivamos a la luz de nuestras realidades. Así es que las madres no están como ignorantes de cómo vivir como mamás y no están buscando en otro lugar las madres cristianas, sino que se acercan a la Escritura y van a encontrar muchos ejemplos, van a encontrar muchos modelos, van a encontrar muchos principios bíblicos para poder desarrollar su labor como mamás. Entonces, las que ya son mamás pueden seguir alimentándose con la palabra del Señor. Las que están en vías de ser mamá, obviamente tienen que prepararse para hacerlo bien. Y las que anhelan ser mamás, ¿cierto?, en el futuro, que el Señor las ayude para que su palabra pueda educar su vida y puedan ser esas madres piadosas que el Señor usa poderosamente, porque lo vemos el ejemplo en la palabra, para llevar a los hijos a conocer o exponerse al Evangelio que salva. Bien, hoy día solo quiero enfocarme en el capítulo 11 de Hebreos, para no ir muy lejos a todas partes en la Biblia, porque hay mucha información sobre eso, y mirar algunos como atisbos ahí que el autor nos muestra sobre mujeres que fueron madres y que fueron destacadas por el autor de Hebreos. Sí, solo tengo 2 puntos para mi sermón. El primero es la lista de las madres en el capítulo 11 y luego una mirada particular a Rahab. Serían esos 2 puntos, ¿no? La lista de las madres en Hebreos 11 y una mirada particular a Rahab. Bueno, la lista de las madres, empezamos en el capítulo 11, versículo 11. Dice el texto: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Así que encontramos a Sara como un ejemplo ahí de madre. Y si Abraham es mencionado como el padre de la fe, podríamos decir que Sara es la madre de la fe, por poner un nombre allí. Sara sería entonces una mujer que, aunque su fe se menciona en la Biblia, no fue tan como fuerte quizás como la de Abraham, que confió y avanzó y salió de Ur y caminó con su familia hacia el lugar desconocido que Dios le había mandado. Sara siguió a su esposo. Y eso también es un paso de fe, ¿no? Muchas nuestras
esposas pueden dar testimonio que tienen que tener bastante fe para seguirnos a nosotros los esposos en algunas ocasiones, ¿verdad? Y entonces Sara ejerció fe al seguir a su esposo, que seguía a Dios, pero también creyó a Dios de una manera a lo mejor débil en su expresión de fe, pero estaba poniendo su fe en un Dios todopoderoso. Y eso es el ejemplo allí de Sara, que nos muestra que aún una fe débil puesta en el Dios poderoso es una fe que avanza y descansa en las promesas del Señor. Así es que no tiene que ver con mi gran fe o mi pequeña fe, sino que tiene que ver con donde yo deposito la fe. Y si la deposito en ese Dios todopoderoso al cual conozco o estoy conociendo, entonces tú tienes una fe puesta en el lugar correcto. Y Sara es un ejemplo de eso, que en tiempos de dificultad y en que las fuerzas ya no volverán, debemos ejercer fe en aquel que tiene planes para nuestra vida, aún en la edad avanzada. Y Dios muestra a Sara que aunque ella pensaba que ya no era útil para su matrimonio o para cumplir las promesas de Dios, Dios le demostró lo contrario. Así es que Sara es un ejemplo de una madre, quizás ya en una edad muy avanzada, pero que llegó a ser madre por la promesa de Dios y por un acto sobrenatural de Dios. Luego tenemos Hebreos 11:23, los padres de Moisés, y me alegré mucho estudiando solo este versículo durante la semana pasada y meditando sobre él, y cómo me sorprendió cómo uno puede, cómo hacen las mamás cuando la ropa la sacan del agua, ¿cómo se llama eso? La estrujan, ¿cierto? La estrujan, ¿no? Con sus manos y sacan la mayor cantidad de agua posible de la ropa para poder secarla. Me alegré mucho de poder estrujar este versículo 23 de Hebreos 11 y mirar a un matrimonio cómo el Señor obró. Busqué allí a Jocabed, que era la mamá de Moisés, y fueron una fuente de aliento para nosotros los padres y también para los abuelos. Justo estábamos con nuestros nietos ahí en casa y viendo cómo el Señor obra en sus vidas y cómo nos juntamos, ¿cierto? 1, 2, 3 generaciones que estamos esforzándonos por servir al Señor. Y todo eso porque hay personas como madre de Moisés que confió en el Señor sin saber lo que iba a ocurrir con su hijo en el futuro. Pero ella puso su confianza en Dios y esta de poner a su bebé en este canastito, ¿cierto? Calafateado ahí para que no se hundiera en el río, y cómo el Señor movió las corrientes del Nilo para llevarlas a la hija de Faraón, y cómo el Señor obró para que este bebé se convirtiera en un hombre que sería el libertador del pueblo. Y es un buen ejemplo de cómo las madres confían en el Señor sin saber lo que Dios tiene preparado para sus hijos, pero sí saben que si abandonan a sus hijos en las manos del Señor, están en las mejores manos. Y en algún momento las madres tienen que abandonar a sus hijos. La Biblia dice que los hijos son como saetas en las manos del arquero, y en algún momento las madres tienen que dejar ir a sus hijos, pero las madres piadosas, las madres que confían en el Señor, las dejan las abandonan en las mejores manos. Es en las manos de su Dios. Y esta Jocabed, ¿cierto?, puso su hijo en el río confiando que Dios iba a mover las corrientes de las aguas para llevarlas a un destino que después fue de mucha bendición para muchos. Jocabed nos recuerda a María en el Nuevo Testamento, que humildemente se somete a la voluntad de Dios. Y aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Una sumisión que muestra obediencia y compromiso con las promesas del Señor. Así que no sabemos lo que nuestros hijos van a hacer, pero sí sabemos que si están en las manos del Señor, van a ser
útiles para el reino de Dios. Y ese es nuestro mayor esfuerzo, hermanos. Nuestro mayor esfuerzo, hermanas. Madres, oren por sus hijos, no solo para que sean buenas personas o tengan un buen trabajo y tengan un buen vivir. Hermanas, oren para que el Señor toque su corazón y puedan ser útiles al reino del Señor, que es la mejor manera de gastar nuestra vida. No importa si no tienen un trabajo exitoso o un reconocimiento, pero si el Señor está con ellos, ese es el mayor regalo que las madres le pueden dar a sus hijos. Así es que Jocabed y su esposo honraron a Dios poniendo a su hijo en las manos de ese Dios todopoderoso. Luego encontramos a versículo 31 del capítulo 11 a Rahab, y nos vamos a detener allí más adelante, pero solo para mencionar: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta mujer extraordinaria que ejerció una fe de oídas porque no tenía toda la información, quizá no le habían dado todo el evangelio, como decimos nosotros hoy, con lujo de detalles, pero tenía este conocimiento de oídas de la fama de Dios a través del pueblo, como Dios había obrado portentos y milagros al sacar al pueblo de Israel de Egipto, llevarlo a través del mar y hacerlo viajar por el desierto sin que perecieran, sino más bien que prosperaran. Y los habitantes de Jericó reaccionaron con temor, pero la mujer Rahab reaccionó con fe, y esa fe fue honrada por Dios. Así que Hebreos 11:35 también, solo una mención ahí como a la pasada, el autor dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y quizás es como una trivia que el autor de Hebreos nos pone allí para que digamos: ¿te acuerdas de alguna mujer en el antiguo, como hacen esas como la trivia bíblica, de alguna mujer que recibió a su hijo después de muerto? Bueno, hice la pega por ustedes, y 1 Samuel 17 nos habla de la mujer que murió su hijo, y el profeta Elías lo resucitó. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer, la viuda de Sarepta? Y luego en Segunda de Reyes 4, 8-37 se nos menciona también que Eliseo fue usado por Dios para resucitar a la hija al hijo de la Tsunamita, ¿no? Y dos ahí ejemplos de madres que vieron morir a sus hijos, pero que por la gracia y el poder de Dios milagrosamente los resucitó. Y quizás ahí una mención. Otra mención es que no se dice un nombre específico, quizás para dejar en blanco allí, que las madres que están orando por sus hijos pródigos puedan también poner su nombre, y dice que el Señor puede traer de los muertos a la vida espiritual a esos hijos que quizás están fuera de los caminos del Señor, pero que las oraciones de las piadosas, de las madres que oran constantemente a Dios por misericordia para sus hijos que están lejos de los caminos del Señor. Así es que madres que están en este capítulo aquí, mencionadas de manera con nombre y otras a lo mejor de manera como anónima, pero que nos muestran cómo Dios obra en ellas a través de poner su fe en el Señor. Una mención especial quería hacer yo esta mañana tarde ya, sobre la vida de esta mujer llamada Rahab. Se menciona aquí en el capítulo 11, pero se mencionan en varios pasajes de la Biblia también. Se menciona obviamente en la historia original, en Josué capítulo 2, luego se menciona en Josué capítulo 6, se menciona aquí Hebreos 11, y también en Santiago capítulo 2, versículo 20 y algo, 25 creo. Donde se menciona también a Rahab como un ejemplo de una mujer que creyó en Dios, pero actuó en fe. Así es que Rahab es un ejemplo también aquí,
no se menciona que fue mamá en este texto, pero lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el primer libro del Nuevo Testamento, en Mateo, también está la mención de Rahab. Bien, vamos a ver esta linda historia de Rahab, mirando a ella cómo el Señor tomó a esta mujer y la puso en un lugar donde ella pudo ser de mucha bendición, no solo para estos dos personajes que eran espías, para un pueblo completo y también en el futuro. Versículo 31 de Hebreos 11. Recordamos el texto. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Su historia está en Josué, entonces capítulo 2 y capítulo 6, si quieren releerlo después en sus casas, para mirar con más detalle sobre los eventos que rodearon la vida de esta famosa mujer de Jericó. Esta mujer creyó en Dios, que solo conocía por sus hechos portentosos, ¿cierto? Como lo encontramos en Josué 2.8, dice, cuando conversando con los espías allí, en Josué 2.8, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Había algo, una convicción en ella de haber escuchado de ese Dios Jehová, y que ese Dios Jehová era tan poderoso que estaba cumpliendo sus planes, sus decretos, sus propósitos, y nada se estaba oponiendo a esos planes, a esos decretos de Dios. ¿Y qué confianza es esa? Y sabe que a veces nosotros tenemos tanta información a través de la Biblia, a través de los estudios, a través de nuestros devocionales. Podemos tener libros, ya sea virtuales o físicos, incluso en nuestros celulares podemos andar trayendo audios sobre quién es Dios, pero cuando llega el momento, como decimos nosotros, donde las papas queman, es cuando nos damos cuenta de dónde está puesta nuestra confianza en ese Dios que decimos que creemos. Había un autor famoso, R.C. Sproul, dice que muchas veces nos encontramos con cristianos que somos intelectualmente cristianos, pero que tenemos una fe como de un ateo, porque en la práctica funcionamos más como alguien que no cree que como alguien que cree. Tenemos el conocimiento de quién es Dios, pero cuando tenemos que ejercer ese conocimiento, muchas veces fallamos y depositamos nuestra confianza, ya sea en otras personas, en nuestra billetera o en nuestros recursos, habilidades personales. Y la Biblia nos invita, con todas estas historias y con estos personajes, a poner nuestra confianza en el Señor. Mira a esta mujer Rahab, con poca información, pero con una seguridad de que ese Dios que estaba mostrándose al mundo, conocido en ese entonces, porque había llegado, ellos todavía no llegaban allí, pero sí la fama de Dios había llegado. Y ella estaba convencida de que ese Jehová, ese Dios, era el Dios que iba también a cumplir su propósito de conquistar la tierra y de empezar con esta gran ciudad que se llamaba Jericó. Sé que Jehová os ha dado la tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Habla en términos generales de toda la ciudad. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Fíjate cómo la fama había llegado del Dios Todopoderoso y de este pueblo, que eran como más de 2 millones de personas viajando por el desierto, que ya era algo sorprendente, estaba acercándose a ellos y que estaban conquistando territorio tras territorio. Ningún enemigo se les había podido oponer y estaban cerca de llegar a Jericó. Y ella sabe, y el pueblo sabe, que ese Dios Todopoderoso iba a obrar hacia y derrotarlos a ellos. Aun cuando ellos estaban en una ciudad enorme, con unas murallas tan grandes, que la gente vivía en las murallas. No sé si se dieron cuenta de eso en el relato. La gente vivía en la muralla, era tan grande como este edificio de ancho. Y la gente vivía dentro de esa muralla. Y era tan alta que eran como departamentos dentro de la muralla de Jericó.
No sabemos cómo, bueno, sabemos cómo fue derribada, pero no sabemos, digamos, si hubiésemos estado ahí, no habríamos tenido que simplemente decir, gracias Señor, ¿no? Porque fue una manera milagrosa como esa muralla tan grande, alta y ancha pudo ser derribada simplemente por rodearla y gritar, ¿no? Como decía nuestro hermano Marcelo, nos falta gritar un poco más en nuestra fe, ¿cierto? Para ver cómo el Señor derriba esas murallas en nuestras propias vidas. A veces pensamos que las murallas son las circunstancias que están en nuestro caminar durante nuestra vida. Pero ¿sabe qué? La Biblia nos dice que muchas veces hay murallas gruesas en nuestros propios corazones que el Señor quiere derribar y quiere demoler esos argumentos que se levantan como fortalezas, 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Y que el Señor está disponible para que tú te pongas y te sometas a sus planes poderosos y milagrosos para derribar esas fortalezas que hay en tu corazón. No mires fuera, porque las fortalezas están más cerca de lo que tú piensas. Están en tus pensamientos, están en tus deseos, están en tus pasiones, están en tu corazón. Es allí donde el Señor quiere derribar argumentos a veces que se levantan y que incluso ahora mismo quizás alguien está pensando y está tratando de resolver un problema que tiene en su vida quizás con sus propias armas y argumentos. Y el Señor dice, depón eso y usa mis armas poderosas para derribar argumentos, porque el Señor tiene poder para hacerlo. Y hemos hablado con personas durante mi ministerio como pastor y como anciano de la iglesia, como encargado de obras, como creyente. He hablado con muchas personas a lo largo de mi experiencia como creyente, de gente que sabe quién es Dios, pero que no usa todas las armas poderosas que Dios le ha dado. Y prefieren ir a ese especialista con bata blanca que saca su cartilla y te hace ciertas preguntas y te pone una etiqueta y luego te da una receta para aliviar tu malestar. Dios no quiere aliviar tu malestar, Dios quiere derribar tu problema. Y Rahab sabe eso. Amén. Y dice ella, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Y no se recuerdan algo que dijo el Señor? Mateo capítulo 6, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. ¿Dónde? En la tierra así como en el cielo. Ese es el Dios que nosotros adoramos, el Dios que está gobernando el cielo y gobierna también la tierra. Y está también deseoso de gobernar tu vida. ¿Sabes que nos quejamos de todos los gobernantes del mundo? ¿Alguien puede decir que hay un gobernante en este momento que es digno de seguir? Alguien pensará, es que ¿cómo se llama el de El Salvador? Sí, un excelente. Bueno, cuidado, porque a veces la imagen no habla tanto como lo que nosotros pensamos. El único que gobierna con justicia y con poder es Dios. Esta mujer Rahab, miren, es una mujer que está etiquetada como una ramera, es una persona que en la sociedad no es bien vista para nada. De hecho, es excluida en muchas cosas de la vida cotidiana de la ciudad. Y estamos dispuestos a juzgarla incluso en su manera de vivir. Pero ella tenía un conocimiento de Dios sencillo, pero poderoso a la vez. ¿Y cómo puede hacer esta frase tan teológicamente correcta? ¿Sí?
Y a veces nos asombramos cuando personas recién convertidas se levantan y dan testimonio y dicen, ¿y cómo esta persona puede dar ese testimonio si lleva una semana de creyente? Es porque Dios está obrando en su vida. Y sabe que a veces pasan los años y los creyentes se olvidan de estas verdades profundas que son el fundamento de su vida. Por eso en el Nuevo Testamento, en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, el Señor se queja de una iglesia que ha perdido su primer amor y le recomienda, le da como una receta: arrepiéntete, recuerda y luego haz las obras primeras. Y hay que estar en ese proceso. Y Rahab nos recuerda de un creyente recién convertido con todo ese entusiasmo de querer conocer más de su Dios, del Dios que han creído. Muchos comentan que esta mujer se convirtió incluso antes de que llegara el pueblo de Israel a derribar las murallas de Jericó. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor. Y aunque nadie le predicó de manera directa, sí, la predicación venía como oleadas de las noticias que lo que Dios estaba haciendo a través de su pueblo. Y esa fue la predicación que llegó al corazón de Rahab. Y como el Espíritu Santo poderoso que actúa para salvar hoy, actuó para salvar en ese tiempo también. Por eso decimos, la salvación siempre ha sido por fe, porque Dios es el que salva. Antiguo, Nuevo Testamento, en el tiempo actual, Dios es el que salva y usa su palabra, usa el Espíritu Santo poderoso para transformar corazones y abrir la mente para escuchar quién es Dios y cómo Él puede salvar a través de Cristo. Si hoy día alguien está dudando sobre su fe y sobre su salvación, simplemente tiene que abrir la Biblia y orar a Dios y pedir que el Espíritu Santo hable a su vida. Y Él lo hará, porque es poderoso. Y no dice el Señor, el que a mí viene no le echo fuera. Así que vuelva a la Escritura, vuelva a la palabra. Si está con su fe debilitada, vuelva a alimentarse de la palabra. Los que están enfermitos, ¿cierto? Las mamás les dan sopitas, ¿no? Para alimentarlo y sostenerlo en su tiempo de enfermedad. Bueno, la Biblia dice lo mismo. Si tu fe está débil, aliméntate con la palabra del Señor. Ella te va a fortalecer. El Espíritu Santo va a obrar y va a trabajar en esas debilidades que todos nosotros en algún momento tenemos en nuestra vida. Rahab fue salva. Antes de ser salvada en la batalla, ¿cierto? Como leemos en la historia, antes de ser salvada en la batalla, fue salvada en la fe. Fue salva no solo de la destrucción física, fue salva de la destrucción eterna. Dios tocó el corazón de esta mujer, Rahab. La declaración de ella es una declaración de una persona que conoce y que cree en Dios, aún de manera sencilla, pero puede explicar quién es Dios. Dios es el Dios del cielo y de la tierra. ¿Qué testimonio sencillo pero poderoso? ¿Podemos hacer ese mismo, testificar de esa manera? Podemos decir, en medio de nuestras dificultades, situaciones confusas, quizás decir, no importa, porque Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Confío en Él, me entrego a su voluntad, no pasivamente, porque Dios nos dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, pero me entrego al Señor y puedo acostarme en paz y levantarme y vivir confiando en el Señor. La fe obediente de Rahab. Dios obró en Rahab. Y si se fija, versículo 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Fíjese qué porcentaje sería, no sabemos, se menciona a su familia, aproximadamente 5 personas, y el resto del pueblo, de la ciudad, pereció. Entonces hay una proporción allí desproporcionada, por así decirlo, porque un grupo muy pequeño se salvó y el resto pereció. ¿Y por qué pereció? Simplemente porque el pueblo de Israel quería ese lugar, conquistarlo. Pereció porque eran desobedientes.
hay algo que se nos escapa a veces de la historia de la conquista del pueblo cuando entran a la tierra prometida, y es que Dios usó al pueblo de Israel como instrumento de juicio para juzgar a las naciones que vivían en ese entonces. Y cuando Israel conquista Jericó por medio de la obra poderosa de Dios al derribar los muros, y luego los israelitas entran y matan a todos los habitantes de Jericó, es porque había juicio sobre ellos. Y Dios dice, estos hombres, estas mujeres, estos habitantes de Jericó eran desobedientes, eran rebeldes, eran personas que no honraban a Dios, no reconocían a Dios, que era el dueño del cielo y de la tierra. Y dice el autor de Hebreo, estas personas eran desobedientes, excepto Rahab. Y esa es una cualidad de los hijos de Dios, ¿o no? Dios dice que los hijos de Dios están en este mundo como sal y luz. Y mientras estamos en este mundo, Dios no ha derramado su juicio sobre este mundo porque tiene hijos en este mundo. Pero cuando Dios saque a sus hijos del mundo, Dios derramará su juicio sobre este mundo. Así que el mundo debería darnos gracias a nosotros de que mientras estamos aquí, no son destruidos. Que los desobedientes todavía tienen esperanza de acercarse a Dios, mientras el pueblo de Dios está presente. Y Rahab fue rescatada y las murallas cayeron y la ciudad fue conquistada y la gente murió. ¿Por qué? Porque eran desobedientes, dice el autor de Hebreo. Habiendo recibido a los espías en paz, ella mostró su obediencia y temor a Dios. Todos temían en la ciudad, pero ella temía a Dios de tal manera que su temor fue un temor obediente y de fe a Dios. Así que tenemos a Rahab, que fue Salma, Rahab, que mostró una fe obediente, y encontramos que esta mujer fue honrada por Dios. Y aquí viene algo precioso en la vida de Rahab. Rahab fue honrada por Dios y recibió una doble bendición. Una doble bendición. Primero, fue honrada al ser rescatada de la destrucción de la ciudad de Jericó, junto con su familia. Y nos recuerda que esta mujer en ese momento era soltera. Es un dato allí de la historia. Capítulo 6, versículo 23 de Josué. Josué 6, 23, y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela. No sabemos cuántos, pero se mencionan allí. Y los pusieron fuera del campamento de Israel. ¿Por qué? Porque todavía no eran israelitas. Se tenía que pasar un tiempo para que ellos pudieran ser recibidos como parte de la membresía del pueblo de Israel. Y entonces ellos fueron sacados fuera del campamento. Versículo 25, mas Jehová salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó, y aquí está, lo recibieron, habitó entre ellos, entre los israelitas, hasta hoy, dice el autor del libro de Josué, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Así que la bendición que Rahab recibe es que fue rescatada ella, a su familia, incorporada al pueblo de Israel. Ella perdió toda su conexión con el mundo de Jericó y se conectó con el pueblo de Israel. Ya no había Jericó para ella, o sea, para nadie, porque quedó destruido. ¿Y cómo debemos vivir nosotros como cristianos? No como la mujer de Lot, sino como Rahab. Miras al mundo y dices, no tengo ninguna conexión con el mundo. No puedo ir ahí a buscar algo que creo que necesito. Porque dice la Biblia que todo lo tienes en Cristo que te fortalece. ¿O no? Y decimos amén, pero de una manera así como, creo que sí, ¿no? No importa si no tienes esa confianza. Ponla en el Señor, aunque sea como un grano de mostaza. El Señor dice que va a mostrarte que si pones tu fe en el Señor,
Él te va a recompensar. Eso es lo que dice Hebreos 11:6. Es galardonador de los que le buscan. Y hermanos, nos vamos a encontrar todo a lo largo de nuestros días con esta disyuntiva. ¿Le creo a Dios o le creo a mí mismo o al mundo? Y vas a buscar esos referentes, a lo mejor, esas autoridades que el mundo levanta en alrededor, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, un consejero, un profesor, un amigo o un gurú de internet, lo que sea. Pero el Señor dice, te vas a encontrar con esas decisiones a lo largo de tu vida. O contigo mismo, porque a veces tú eres tu mayor autoridad. Y el Señor dice, depone eso y pon tu confianza en mí y te mostraré cosas ocultas que antes no conocías. El Señor está deseoso de bendecir tu vida. Bienaventurado el hombre que, y hay mucha bendición en la Biblia, pero nosotros vivimos casi como en la pobreza espiritual, porque no hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Están todavía esas conexiones con Jericó o con Egipto, como le llama a veces la Biblia. Pero Rahab fue incorporada al pueblo de Israel. Y su Dios, el Dios del pueblo de Israel fue su Dios. Y su palabra fue su palabra. Y se incorporó a la vida del pueblo de Israel. Y vivió allí, dice el texto, habitó ella entre los israelitas hasta hoy. ¿Estamos habitando en el pueblo de Dios o somos visita del campamento de Israel? En sentido como figurado, obviamente. ¿Somos habitantes del pueblo de Dios o somos visita del pueblo de Dios? ¿Somos visita de lo que llamamos nosotros iglesia o somos iglesia? Y la Biblia dice que tú y yo, si hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, somos pueblo de Dios. ¿Vivimos como tales? Rahab probablemente cambió su manera de vestir, cambió su manera de hablar, pero por sobre todo cambió su manera de pensar y de creer. Fue todo un cambio, una transformación en su vida. Fue la bendición de Dios. Conoció otra forma de vivir. Segundo, tenemos que ir mucho más adelante en la historia para ver la segunda bendición de Rahab. Mateo capítulo 1, versículo 5. La genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y léala con cuidadito, porque a veces la genealogía nos sorprende. Y esta genealogía te va a sorprender más de una vez. Pero nos enfocamos en el capítulo 5. Salmón, no Salmón el personaje aquí, el hombre. Salmón engendró de Rahab a Boz. Y Boz engendró de Ruth a Obed. Y a Obed a Isaí. Y ahí usted puede hacer las conexiones siguientes. Pero fíjese cómo Rahab estaba tan inmersa en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, mire qué lindo eso. No la juzgó, ni la apartó, ni la etiquetó. La incorporó a la nación. Era uno más de ellos. Y eso es lo que la Biblia nos manda a hacer también a nosotros como cuerpo de Cristo. Cuando una persona llega a convertirse al Señor, no hay ninguna etiqueta que valga. Solo eres hijo de Dios. Tu vida pasada, ¿qué dice el texto? Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Nueva criatura. Rahab era una nueva persona. Su vida hacia adelante era nueva. Toda una experiencia distinta. ¿Es lo que pasa contigo con Dios? Y Rahab fue incorporada al linaje de Cristo. Eso es asombroso. Yo me emociono. No solo tuvo el privilegio de transformarse en mamá, ¿no? En madre, sino que fue madre del linaje del Salvador. Al ver cómo Dios bendice a esta mujer, que con una fe como un grano de mostaza, porque escuchó de oídas a ese Dios,
y fue elevada para estar entre el pueblo de Dios y luego ser contada entre la genealogía milagrosa de Cristo nuestro Salvador. ¡Qué privilegio! Inmerecido. Imagínense una ramera y luego parte del linaje de nuestro Señor y Salvador. Tú y yo estamos ahí. No estamos en la Biblia quizás, pero sí estamos en un libro. Y dice la Biblia, Romanos capítulo 5, que nosotros somos del linaje de Cristo. Somos descendientes de Cristo. Somos contados con Él como coherederos de la gracia de Dios. Tú y yo hemos sido incorporados a la genealogía del Señor. ¿No es eso un privilegio? Amén. Y la herencia, la bendición grande. No solo ser llamado hijo de Dios, sino que Dios te ve con agrado y se complace en sus hijos. Aunque a veces nos castiga, nos corrige, pero es por amor y se complace en nosotros. Algunas conclusiones. Dios es el Señor en el cielo y en la tierra. Esta declaración es una de fe que debe afectar nuestra vida hasta el día de hoy. Así como afectó la vida de Rahab y la transformó en una madre piadosa, conectada con el Señor Jesucristo, también, madres, el Señor te quiere conectar con su voluntad. La obediencia es un signo de la mujer y hombre de fe. Madres piadosas son madres obedientes a la voluntad de Dios. Y gracias a Dios por las madres que han usado la Biblia como su gran tesoro para educar a sus hijos. Madres que incluso usaron la Biblia para enseñarles a leer a sus hijos. Madres que tomaron la palabra del Señor para llenar la mente de sus hijos, porque confiaban en que si la palabra de Dios abunda en su corazón, el pecado no tendría cabida en ello. Obediencia. Dios bendice cuando confías en sus promesas, en su misión y fe. Rahab se sometió, dijo, yo voy a hacer lo que ustedes me piden que haga, confiando de que no voy a ser destruida ni mi familia. Pero fue mucho más allá, porque no solo no la destruyeron, sino que la incorporaron al pueblo de Israel. Dios te bendice cuando confías en sus promesas, en su misión y fe. Agradece a Dios por ser contado en la descendencia de Cristo. Mamá, agradece a Dios si Dios te ha salvado, pero tienes el privilegio de avanzar a tu generación hacia adelante para mostrarle a Cristo también. Agradece a Dios por ser contado en la generación del Señor. Es una motivación para nosotros de tener un corazón agradecido todos los días de nuestra vida. A veces nos quejamos más de lo que agradecemos y eso hace que la balanza se incline en el pesimismo y en el cansancio y en la fatiga, la ansiedad, la preocupación y el temor. La gratitud nos ayuda a compensar una vida en un mundo tan difícil como el que estamos viviendo hoy. Agradece, pues tu nombre está en el libro de la vida. Rahab fue contada en la generación del Señor Jesucristo. Tú y yo, como hijos de Dios, hemos sido procreados por la vida nueva que el Señor nos ha dado. Somos producto de la obra de Cristo en nosotros. Madres, continúen orando por sus hijos pródigos, porque el Señor cumple sus promesas y no dejará vacía de respuesta a sus oraciones. Sigan orando porque el Señor tiene propósitos para ustedes y para sus hijos. Y que el Señor provea para esta iglesia de madres piadosas, modelos, ejemplos de virtud que puedan enseñar a las más jóvenes, a esas generaciones que vienen y que puedan encontrar entre estas madres ejemplos dignos a seguir. Oramos al Señor. Padre amado, gracias por el privilegio de abrir tu palabra y encontrar tanta riqueza. Gracias, Señor. Nos emociona ver cómo tú tomas a una persona que quizás en su vileza y humanamente no es digna, pero Señor, en tu bondad y misericordia tomaste a esta mujer y la volviste una madre piadosa que se gozaba en ver
que Señor, tú no solo la rescataste, sino que le diste la oportunidad de ser parte de la genealogía de Cristo nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque nos das esperanza y confianza, porque tú eres el Dios Todopoderoso, tanto en el cielo como en la tierra. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermano. Damos gracias al Señor por el mensaje de su palabra.